nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas. Y te adoramos, Señor. La Iglesia Cristiana Nueva Vida en Loja le da la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión de la palabra de Dios. Para mí es un gusto presentar al pastor Dalto Guamán
con el mensaje de hoy. Esperamos que sea de edificación para su vida y su familia. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto una vez más de poder encontrarnos en este momento para compartir este mensaje de la palabra de Dios. Para mí es un privilegio estar con ustedes participando de este mensaje, pero asimismo es una grande responsabilidad. Y los animo para que cada uno de ustedes en sus casas puedan también tener sus Biblias, abrirlas, estudiarla y también aprender de estos principios que realmente marcan nuestra vida y transforman nuestra existencia. Diariamente es común en nosotros y en otras personas hacer esta crítica, este juzgamiento. Ya parece que es normal el de escuchar constantemente críticas y el de criticar también a los demás. No hemos podido separar ni diferenciar en que a veces esas críticas son muy negativas, otras sin argumentos, pero en una sociedad en la que vivimos el día de hoy se hace tan ligero emitir un juicio, criticar, juzgar a los demás, que no nos damos cuenta del grave peligro que nosotros estamos haciendo y también nos estamos haciendo a nosotros mismos. Por eso en este momento quiero compartir con usted el tema no juzgar a los demás. Y en este aspecto la palabra de Dios es muy oportuna y sobre todo las enseñanzas de Jesús, donde encontramos en Mateo capítulo 5, todos los capítulos 5, 6 y 7, donde se recuerda y se puede leer el Sermón del Monte, los dichos de Jesús, pero nos vamos a ubicar justamente en algo que enseñó Jesús a sus discípulos en el capítulo 7, los versículos 1 y 2. Voy a dar lectura a lo que dice la palabra del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Esto dijo Jesucristo ya justamente al terminar su hermoso, gran sermón, esa prédica que él la expuso a sus discípulos y a sus oyentes, y fue con esa intención, fue con ese objetivo de poder enseñar un aspecto del cual hasta el día de hoy nosotros cometemos errores. El hecho de juzgar, el hecho de emitir una sentencia, el hecho de criticar negativamente a los demás. Y es que si usted se pone a revisar la palabra juez, es aquella persona que tiene autoridad, que en base a un argumento emite una sentencia. Son aquellas personas, los jueces, que tienen ese poder que se les ha conferido para poder sentenciar, para dictaminar una sentencia tanto de culpabilidad como de inocencia. Y ese es el aspecto que a nosotros nos trae en este momento la reflexión, de que nos convertimos en jueces, nos convertimos en personas que sentenciamos, que criticamos, que juzgamos a los demás, a veces sin saber, sin conocer, ignorando la otra persona, el estado en que está viviendo, la realidad de los hechos. Y por eso Jesús nos dice que no debemos juzgar. Esta prohibición lo hace con un claro objetivo, porque nosotros muy ligeramente emitimos juicios, emitimos criterios, a veces sin conocer toda la fuente. Por eso es que vamos a ver por qué no debemos nosotros juzgar a los demás. ¿Por qué Jesús nos dijo que no deberíamos juzgar a los demás? Y tenemos algunas de las razones que la palabra de Dios mismo nos da la respuesta. ¿Por qué no debemos juzgar? Pues en primer lugar podríamos decir con toda seguridad, porque Dios es el único que conoce el corazón. Nosotros, por lo general y comúnmente, podemos mirar lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Y Dios nos ha dado esa capacidad de observar, de poder mirar una realidad. Podemos con nuestros ojos mirar este cielo hermoso, mirar las montañas que nos rodean, mirar la belleza de la naturaleza, pero no
podemos ni Dios nos ha dado esa capacidad de nosotros ser, transmitir o transponernos a lo que nuestros ojos no alcanzan a ver. Y es que generalmente podemos utilizar hasta un telescopio para mirar las estrellas, pero hasta allí puede alcanzar nuestra visión física, hablando en términos de nuestros ojos. Pero cuando Dios mira el corazón o Dios mira lo que el hombre no mira, es porque realmente Él conoce todo. Él es Dios y conoce lo que nosotros pensamos, lo que nosotros, los deseos de nuestros corazones y las intenciones. Por eso Jesús claramente dice que no debemos juzgar, porque nosotros no conocemos las intenciones, porque nosotros no conocemos las motivaciones, las razones por las cuales la gente actúa de esta u otra manera. Solo Dios tiene esa capacidad de mirar el corazón. Y en el Antiguo Testamento, ya el juez llamado Samuel, en uno de sus actos donde se relata, cuando iba ya a poner a un rey como para Israel, es cuando Dios le dice a Israel, él iba a escoger a un hombre que había mirado sus ojos, que era alto, que tenía quizá las capacidades, habilidades físicamente hablando, y este Samuel le había dicho que este es el hombre, pero no. Dios le dijo que ese no era el hombre que había escogido, porque Dios mira el corazón. Y aquí podemos darnos cuenta también que esa capacidad, esa providencia, ese atributo la tiene solamente Dios. Por tal razón, querido amigo y querida amiga, nosotros no debemos juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque no podemos mirar el corazón, es decir, las intenciones, mucho menos los sentimientos. Lo que podemos ver a lo mucho serían las reacciones, los frutos, las actuaciones, pero no sabemos el verdadero motivo, la verdadera razón, la verdadera intención, por qué tal o cual persona está actuando de alguna manera. Otra razón también por la que no debemos juzgar a los demás es porque Dios, sinceramente, Dios sabe a través de su mirada que traspasa todo, sabe lo que hay en nuestra mente. Nos enseñan los profetas antiguos de que los pensamientos de Dios son muy más grandes, y también nos dice Jeremías capítulo 17, el versículo 9, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es decir, que ya Dios conoce que todo el corazón del ser humano, por su naturaleza caída, por haber recibido la herencia del pecado, de la desobediencia, todos tenemos un corazón engañoso y perverso, y por eso hace la pregunta, ¿quién lo conocerá? Y el versículo 10 asimismo de este mismo profeta llamado Jeremías dice que él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hay otro dato más que nos podemos nosotros asegurar e inclinar a la verdad de que no debemos juzgar. La palabra del Señor mismo nos enseña que escudriña la mente y el corazón. Podemos observar en Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y conoce y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez más, entonces, estamos de acuerdo de que esta advertencia, esta prohibición que dice Jesús en cuanto a que no debemos juzgar a los demás, es porque realmente nosotros no tenemos la capacidad de mirar el corazón, los sentimientos ni las intenciones del ser humano. Así que es necesario mostrarnos a nosotros mismos, reflejar en nosotros mismos primero ese autoexamen. No seamos, por favor, querido amigo y querida amiga, ligeros en emitir un juicio. Pongámonos a pensar si es posible una o dos veces antes de hablar. Y vale la pena aquí también comentar la fábula de aquel animalito que siempre se jactaba de que él era el único hermoso sobre la naturaleza, sobre la creación, hasta que se dio cuenta que no era así.
y criticaba a los demás animales, por ejemplo al conejo que tenía orejas largas, a la jirafa que tenía el cuello largo, hasta que hubo una persona, es decir, hubo otro animal que le dijo que si se viera al espejo dejaría de estar criticando a los demás, hasta que se dio cuenta que mirándose al espejo no era lo que él pensaba que era, ni tampoco estaba tan acertado en criticar a los demás. Se dio cuenta de que él también tenía sus errores y también tenía sus fallas. Querido amigo y querida amiga, nosotros desde que nacemos tenemos ciertas dificultades, problemas, hemos pasado por etapas de nuestra vida que nos hemos equivocado, así que no tenemos nosotros derecho para poder emitir un juicio a los demás, mucho menos para sentenciar a una persona o para decirle un juicio tan severo, tan negativo, porque es necesario mirarnos a nosotros mismos en el reflejo de nuestra propia alma y nos vamos a dar cuenta que a lo mejor somos peores que otras personas. Así que no es saludable ni sabio compararse con los demás. Y después de esto, el Señor Jesucristo también, una vez que nos advierte, una vez que nos enseña, una vez que nos exhorta a que no debemos juzgar a los demás, porque con el mismo juicio dice que juzgamos a los demás, seremos también juzgados. En el versículo 3 también de este capítulo 7 de Mateo nos dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no escuchas y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Otra de las cosas tan importantes, tan seguras y tan especiales de las enseñanzas de Jesús. Esto es se conoce como una comparación, una figura que hace hasta reírnos, ¿no es cierto?, de una comparación de una pequeña astilla que atraviesa el ojo de la otra persona, y la comparación tan grande es realmente hasta a veces chistoso saber cuál es la dimensión de diferencia entre una astilla, entre una paja pequeña de madera, una astilla, comparado con una viga, como las que se ponen en las casas para poder sostener los techos. Es realmente algo muy grande y diferente. Y entonces Jesús hace esta comparación en cuanto a las cosas que nosotros diariamente observamos en los demás, con los errores que cometen los demás, con las equivocaciones que hacen los demás. Y no nos vayamos mucho a la parte externa, sino dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestro propio ambiente, dentro de nuestro propio círculo, amistades, familia. Cometemos diariamente este error muy grave y que debemos enmendarlo con la ayuda de Dios. Miramos fácilmente el error de los demás. Somos muy prontos para acusar por una equivocación, por una falla, cuando nos damos cuenta que nosotros hemos cometido varios errores, varias fallas, y que esta comparación que hace Jesús de ver la pequeña astilla en el ojo de nuestro hermano o del prójimo, y nosotros nos olvidamos de que estamos realmente con una viga entre nuestros ojos. Qué difícil es poder, ¿no es cierto?, ver lo hermoso de la vida. Qué difícil es poder ver lo positivo de los demás. Qué difícil se nos hace realmente hacer una crítica constructiva o decir bien de los demás. A veces nosotros con el paso del tiempo nos hemos vuelto muy acusadores, nos hemos vuelto muy críticos, nos hemos vuelto muy juzgadores. Y queremos en este momento justamente hacer un pare, hacer un alto, comenzar a mirar a los demás como realmente Dios los podría mirar. Si nosotros nos diéramos cuenta de la belleza que nos rodea, de las cosas que tenemos, de las personas que nos acompañan, comenzaríamos a aumentar
nuestra actitud positiva, entusiasta, alegre, de saber que tenemos personas, tenemos cosas o tenemos situaciones que realmente podríamos agradecer y dejar de estar criticando a los demás. Ojalá pudiéramos vivir una sociedad donde se caracterice por ver los buenos resultados, por dar esa palabra de ánimo y por emitir un juicio positivo para la otra persona. Pero no, todavía nosotros ya, como decía al inicio, nos hemos acostumbrado a este tipo de vida, a un estilo de corriente de la naturaleza humana, donde en cualquier círculo de amistad, de familia, de trabajo, es fácil poder criticar, juzgar a los demás. Así le ocurrió a un orador, que él estaba juzgando demasiado severo a una persona que se había sentado en la primera fila de la conferencia, de la sala, y había estado sentado y constantemente se dormía. Y este orador en su mente también juzgando, dice venir a este lugar y venir a dormirse, eso realmente le molestaba, qué desperdicio de tiempo. Pero, oh sorpresa, este orador se llevó una gran sorpresa y una gran enseñanza cuando la esposa de esta persona que se estaba durmiendo se acercó y le agradeció y le dijo, ¿sabe qué? Mi esposo está muy enfermo y está demasiado medicado, pero él quiso venirlo a ver a pesar de su condición porque usted es su orador favorito. Yo creo que así nosotros nos ocurre a veces podemos ser muy drásticos en apuntar con el dedo a una mujer que la observamos que trabaja constantemente y sin saber que esta mujer está trabajando duro por sus hijos y su familia a pesar de su condición. Hay muchas personas que están enfermas, que están con graves dolencias y sin embargo van a trabajar, dan su mejor esfuerzo, pero otros en cambio critican y las juzgan severamente. Y a propósito de esto, también nosotros podemos utilizar este mismo mensaje de reflexión que no debemos juzgar en las mismas redes sociales, que somos muy prestos para ocultar nuestra identidad, poniendo un mensaje que denigra, que no pone un aporte positivo, sino que hasta juzga, hasta critica, hasta insulta, solamente por tener el derecho, entre comillas, de poder emitir un juicio a través de un comentario. Esto hace daño, no solamente a la persona que está haciendo la crítica, sino a usted mismo. Esa misma crítica es porque nosotros estamos mal. Pero hay algo más todavía que nos dice aquí, y el Evangelio de Lucas también lo amplía en este mismo aspecto, cuando dice que Dios es el que va a juzgar, como nosotros a veces hemos estado juzgando. Y ahí sí, ya nuestra vida y también nuestra capacidad, nuestros sentimientos deberíamos nosotros reflexionar, porque así como estamos juzgando a los demás, así también nosotros nos estamos juzgando a nosotros mismos. Si usted juzga, si usted critica, es porque también está en su corazón esa maldad, ese odio, esa venganza, esa envidia. Así que demos un respiro a nuestra vida de tantas cosas que hemos criticado, a tantas personas que hemos ofendido con nuestras palabras, a mucha gente, hasta a veces hasta nuestros familiares, a nuestros hijos, a las esposas, a los esposos, se hace en forma de burla unas críticas ofensivas, unos juzgamientos. Y cuando hay separaciones, cuando hay divorcios, aumenta esta cantidad de mensajes negativos. ¿Por qué no mejor decidir, como se dice comúnmente, cortar por lo sano? Pero mucho mejor, ¿por qué no hacer caso a la palabra de Dios? ¿Y por qué no seguir el ejemplo de Jesús? ¿Por qué no escuchar las palabras de Jesús? Si Jesús las dijo, es porque en realidad son necesarias para nuestro tiempo y es porque necesitamos aprender a no juzgar a los demás.
Si usted es una persona que ha estado constantemente criticando, ofendiendo, insultando, juzgando a los demás, pues es el tiempo de hacer frenar toda esa cantidad de palabras que seguramente algún momento usted va a recibir si usted no hace este alto. Debemos ser humildes y nosotros debemos reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos realmente de un corazón limpio, de una mente renovada, y eso solamente se puede conseguir a través de la palabra de Dios. Si usted quiere mejorar su manera de actuar, pues debe mejorar primero su manera de pensar. Y para ello, la palabra de Dios es oportuna. Para nosotros caminar de otra manera, debemos realmente caminar o cambiar nuestro corazón y empezar ese camino, esa senda que nos dirige a Dios, porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios y en su Hijo Jesucristo, las cosas tienen otro destino. La vida tiene otro destino. Este es el tiempo de ir mejorando. ¿Por qué esperar a una pelea, una venganza, un odio? No, este es el tiempo de ponernos realmente solos con Dios, pedirle perdón, porque a pesar de que la persona que nosotros ofendimos, criticamos y juzgamos no está presente, pero sin embargo el Dios que mira todo lo escuchó y está presente, entonces hemos ofendido a Dios, porque Dios es el único que puede mirar el corazón y nosotros no podemos, somos limitados y mortales. Le invito entonces a que usted pueda reflexionar en este tema de no juzgar a los demás. Le invito a que usted pueda tener un encuentro personal con Jesús, a que decida buscar ayuda del cielo, la provisión que da Dios en su palabra, porque ella es la que nos transforma, ella es la que nos cambia y ella es la que nos sigue renovando día a día. Así que no perdamos más tiempo y seamos personas proactivas, productivas, que en vez de restar y en vez de estar en esas críticas, ahora podemos ser personas que podemos ayudar y motivar. Si usted ha decidido de esta manera, entonces hagamos esta oración juntos y pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para evitar juzgar a los demás y que podamos ver nuestros propios errores. Gracias, Dios, te damos por la oportunidad una vez más de aprender de tu palabra. Sabemos que nosotros, si nos miramos a nosotros mismos, tenemos muchos errores. Hemos cometido muchas equivocaciones. Así que te pedimos perdón por haber sido tan ligeros en emitir un juicio, una ofensa, por haber sentenciado, por haber juzgado sin argumentos a las personas, Señor. Y si nos podemos acordar, podemos también nombrar a las personas. Y pedimos perdón para no tener que ser juzgados, ni también nosotros tener que ser castigados por las mismas ofensas que nosotros hacemos. Danos la oportunidad, limpia nuestra mente, guarda nuestro corazón, porque de él mana la vida. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por permitirnos una vez más conversar y compartir con usted este tiempo. Le invitamos a que pueda usted también congregarse con nosotros cada domingo a las 10 de la mañana en la Iglesia Cristiana Nueva Vida, que serán bienvenidos. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.